Hola amigos, welcome to another Spanish learning video for beginners. Keep in mind that the best way to learn Spanish is by listening to and reading stories or content that you can understand. Let's get started. Esta historia se llama El Florista. Un florista es una persona que tiene flores, ¿sí? Flores. Vende flores por dinero, florista. Hay un hombre que es un florista. Aquí está el florista, ¿ok? Él se llama, o su nombre es Eric. Aquí está Eric. Eric tiene un negocio. Vocabulario. Negocio. Eric tiene un negocio de flores. Sí, aquí están las flores. Bien. Un día, un hombre entra a la tienda. ¿Sí? Si tú tienes un negocio, tú tienes una tienda. Vocabulario. ¿Ok? Un hombre entra a la tienda de Eric. Aquí está el hombre. El hombre tiene ropa. Su ropa, ¿sí? Miren. Esta es ropa. ¿Ok? El hombre tiene ropa muy elegante. Tiene ropa muy elegante. ¿Sí? La ropa de este hombre es elegante. Mi ropa casual. ¿Sí? Mi ropa es casual. La ropa de Eric también es casual. ¿Sí? No es muy elegante, muy profesional, no. Y habla. Este hombre aquí habla. Hola, habla por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Él habla de negocios. Sí, vocabulario de negocios importantes con otra persona. Sí. El hombre dice adiós y cuelga el teléfono. ¿Ok? Y Eric habla con el hombre que entra a la tienda y dice, ¿cómo puedo, vocabulario, cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte, vocabulario, ok? Pregunta Eric. Entonces el hombre piensa, normalmente si un hombre entra a una tienda de flores, ¿qué quiere? ¿Flores para una chica? ¿Sí o no? El hombre dice, yo tengo una novia. Una novia es una amiga, hola amiga, una amiga romántica. Tengo una novia y es su cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Cumpleaños hoy, este día, hoy. Yo necesito flores y una carta, vocabulario. Una carta, sí, que tiene cosas escritas. ¿Okay? Una carta de amor típico, ¿no? Para una chica. Flores y una carta de amor, posiblemente chocolates, ¿sí? Ok, continuamos. Ok, dice Eric. Sí, este es el trabajo de Eric. Esto es normal. Un hombre entra, dice, yo necesito flores y una carta para mi chica, para mi novia. Eric dice, sí, ok, está bien. Entonces, el hombre continúa. Dice, yo tengo prisa. Yo voy rápido. Yo tengo prisa. Yo no tengo tiempo para escribir una carta. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho esta noche. ¿Ok? Entonces el hombre pregunta, ¿tú puedes escribir una carta de amor por mí, para mi novia? ¿Sí? ¿Dinero extra?
Eric piensa, esto no es típico de un cliente. Un cliente típicamente no pide estas cosas, ¿no? Que Eric escriba la carta. Esto no es típico, no es normal. Entonces Eric piensa y decide, ok, está bien, sí, yo escribo la carta. Dinero extra, ¿eh? Un tip. Ok, dice Eric. Bueno, aquí está la dirección de mi novia, ¿sí? Dirección es el número de la casa, ¿sí? Yo vivo en 500 Stud Muffin Drive. ¿Sí o no? Dale las flores, ¿sí? Dale las flores y la carta esta noche. No mañana, no ayer, no, esta noche. Por favor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Eric es un hombre que trabaja en una tienda de flores, sí, un hombre importante entra y dice, mi novia tiene un cumpleaños, sí, y por favor, escríbele una carta de amor por mí, dinero extra, ok. Entonces el hombre le da dinero a Eric y sale. Adiós, sale. Eric pasa. Vocabulario. Eric pasa mucho tiempo escribiendo una carta de amor a esta chica que él no conoce. Vocabulario. Él no conoce a esta chica. Es una chica misteriosa. Pero Eric recibe dinero y escribe una carta de amor. ¿Está bien? Entonces, también él pasa, vocabulario, él pasa mucho tiempo escogiendo, vocabulario, escogiendo flores perfectas para esta chica que él no conoce. ¿Bien? Después, o más tarde, no ahora, después. Después, él entra a su carro, ¿ok? Y maneja. No camina, no, maneja, ¿sí? Maneja a la dirección 500 Stud Muffin Drive que el hombre escribió en un papel, ¿sí? Aquí el hombre tiene la dirección en el papel, la dirección de la casa de la chica, de la novia. Entonces Eric mira la dirección y maneja a la casa de la chica. Entonces él toca la puerta y espera. Espera, vocabulario. Espera. La expresión de Eric. Es una chica bonita. La puerta, ¿ok? La puerta se abre. Eric está en shock. ¡Wow! Chica bonita. La mujer o chica grande es mujer. La mujer más bonita que Eric ha visto en el mundo está delante o enfrente, está delante de él. ¡Wow! Entonces Eric en este momento piensa, yo soy un girlfriend stealer. Hola,
¿Puedo ayudarte? Pregunta la chica. Hola, ¿cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? Pregunta Eric. La chica responde, Karina. ¿Por qué? Uh-oh. Este es un dilema. Hay dos opciones, dos posibilidades. Opción o posibilidad número 1. Eric dice, hey, chica bonita, esta carta y estas flores son para ti, de mí. Opción 1, ¿sí? Opción 2 es, estas flores, esta carta son para ti, de tu novio, el otro hombre. Entonces Eric piensa, ¿yo soy un girlfriend stealer o qué? Karina, estas flores y esta carta son para ti, son de tu novio, del otro hombre. Muy bien. Eric es bueno. Karina sonríe. Sonríe y agarra las cosas, flores y la carta. Agarra las cosas. Gracias, dice Karina. Muy bien, aquí tiene las cosas. ¡Feliz cumpleaños!, dice Eric y sale. Karina abre la carta y empieza, vocabulario, empieza a leerla. Es una carta increíble y muy romántica. ¡Wow! Karina llora. Karina llora porque es muy especial. Es muy especial, ¿sí? El próximo día, o un día después, un día más tarde, el próximo día, el novio de Karina visita a Karina. Aquí está el hombre muy importante de negocios. Hola, bebé. Es correcto, ella es una bebé porque ella llora. Bebé. Yo no lloro. Hola, bebé, dice el hombre. Hola, dice Karina. Ella sonríe. La carta fue muy especial. Muy especial. Entonces, el hombre piensa, oh, ¿te gustó? ¿Sí? Clic, ¿te gustó? Y ella dice, es muy, muy buena. Muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces la reacción del hombre importante es que él está súper feliz. Y él grita, ¡sí! Ese hombre, el florista, ¿sí? Es un genio. Genio, vocabulario. Un genio es una persona súper inteligente, como yo. Yo soy un genio. No, yo soy estúpido. Ok, dice el novio. Entonces, es posible que el florista sea un genio, pero definitivamente este hombre no es un genio. ¿Ok? Bien. ¿Qué? Pregunta Karina. Ups, el hombre no es un genio, el hombre no es muy inteligente. Perdón. Entonces, aquí está la confesión. La confesión del hombre importante que no tiene mucho tiempo para su novia. Perdón,
Yo le pagué. ¡Ching! Yo le pagué. Vocabulario. Yo le pagué al florista para que él escribiera la carta. Yo no tenía mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la reacción de esta chica? Karina estaba enojada y triste. Enojada y triste. ¿Sí? Después de una discusión es cuando dos personas hablan pero con dos ideas diferentes. Esto es correcto, no esto es correcto, no esto es correcto. Una discusión. Yo tengo experiencia con discusiones. Y yo siempre soy correcto. Ok. Después de una discusión larga, Karina rompe con su novio. Ellos son novios y ella rompe con su novio. Ay, ay, ay. El próximo día, o un día después, Karina entra a la tienda de flores de Eric. Cuando Eric ve a Karina, él para. La chica bonita está aquí para mí. Hola, ¿tú escribiste la carta? Pregunta Karina. Eric piensa. Sí, sí, yo la escribí. Dice Eric. Karina le da un beso. Le da un beso en la mejilla. Ah, en la mejilla, ¿qué es esto? Sí, le da un beso en la mejilla. Oh, es el final de la historia. Ahora estas dos personas están en una relación. Muy bonito, ¿no? Gracias por mirar el video. Suscríbanse, subscribe ahí abajo. Denle le gusta. Give it a like. Adiós.